a toda la xente que estáis aquí güey, en especial a xente que vinisteis de otras partes del Estado para dar el nuestro apoyo a los compañeros encausados del 14N. Este acto político está organizado por Asturias en Pie, movimiento formado por diferentes sindicatos y colectivos sociales de Asturias: CGT, CNT Sisión, FUSOA, CSI, Paraos y Precarios de Asturias, Pico Rabicu, Darreu, La Simiente, Sestaferia, La Yegra, La Yume, Mieres en Lucha. Sabemos que la lucha es el único camino y la solidaridad el su pilar más importante. Por eso, con todos los actos organizados, queremos dar el nuestro calor, el nuestro apoyo solidario a los compañeros del 14N y a toda la gente represaliada por luchar en Asturias y en el resto del mundo, en cualquier parte del mundo. Y sin más, voy a daros paso ya, aparte de repetiros las gracias por estar aquí, al paso de las intervenciones. En primer lugar, van a tomar la palabra por parte de los sindicatos que conformen Asturias en Pie, por CGT, Marcelino Rojo. Esto de la improvisación. Perdón, compañero. Por CGT, como decía, Marcelino Rojo. Por SATEA, José Luis Colodrón. Por CNT, Héctor. Y por la CSI, Samuel. Salud, compañeros y compañeras. Hace ya casi 3 años, el 14 de noviembre, de la última huelga general que vivimos en Asturias y en el resto del Estado español. Creo que estamos todos y todas de acuerdo en reconocer que era una huelga distinta a las demás, más esperada, más caliente, ya que era a nivel europeo y muy controvertida por las fechas propuestas por los sindicatos afines al régimen y por los sindicatos de verdad, los que trabajamos. El ambiente estaba muy caldeado, porque tanto CSI, SUATEA, CGT y todas las asociaciones que formamos Asturias en Pie nos habíamos encargado de informar a la población en general de la que nos jugábamos. Seguíamos luchando como siempre en las calles, por lo que nos roban día tras día en los despachos ministeriales. Tanto es así que, llegado el día en cuestión, salimos a la calle ya de madrugada a realizar nuestra labor como piquetes informativos. Todo se venía desarrollando con total normalidad en Gijón, porque sorprendentemente los comercios, oficinas, cafeterías habían secundado la huelga. Si habíamos notado que el grupo de la policía que nos acompañaba estaba un poco más nervioso de lo normal, hasta que finalmente en la calle Langreo cargaron sin impunidad contra nosotros, resultando heridos y detenidos algunos de los compañeros. Las personas que estábamos allí no dábamos crédito de ver que, sin venir a cuento, empiezan a dar coletazos a diestro y siniestro, no miraban nada. No conformes con aquello, cuando llegamos de regreso a la casa sindical para prepararnos para la manifestación, un grupo de la policía municipal cargó también contra nosotros y de resultas hubo detenciones de compañeros. La que ya fue la guinda del pastel fue el ataque indiscriminado que sufrimos dentro de la casa sindical por parte de unidades de intervención policial, cuando ya habíamos regresado para prepararnos para la manifestación. No es casualidad tampoco que no hubiera ni un solo herido ni un solo detenido de comisiones obreras con los que compartimos edificio. Como tampoco es casualidad que un ex concejal del Ayuntamiento de Gijón, por Izquierda Unida, en el momento de la carga mencionada estuviera comiendo un bocadillo en la terraza del edificio. Pero bueno, creo que a estas alturas de la película todos y todas sabemos ya cómo funcionan estos sindicalistas. Salimos todos y todas unidos a la manifestación con la intención de, al finalizar la misma, ir a la comisaría de Gijón para apoyar a nuestros compañeros detenidos. El momento histórico que se vivió ese 14 de noviembre fue impresionante, pues miles de personas marchamos con una sola voz: detenidos y libertad. Y allí rodeamos la comisaría hasta que, después de varias horas, nuestros compañeros fueron liberados. Ahora a todos ellos les piden 12 años de prisión. Ir a la cárcel por nada, simplemente por ejercer el derecho a la huelga. Este Estado represor y fascista nos lo ha quitado todo y encima pretende que nos quedemos callados y en casa. Son cientos los trabajadores y trabajadoras condenadas o encarceladas en el Estado español por participar en huelgas que lo único que tratan es de luchar y pelear para que no nos sigan robando nuestros derechos fundamentales. Por ese motivo y por muchos más hay que estar con ellos. Tenemos que apoyar a nuestros compañeros y compañeras que se pueden ver en prisión por defender los derechos de todos y todas. Debemos moralmente, porque estamos en deuda con ellos, exigir a los cuerpos represores del Estado español su inmediata solución y debemos ejercer toda la presión posible
para que ni ellos, ni los que están encarcelados, ni ninguno de nosotros y nosotras se tenga que ver en una situación similar en esta llamada dictocracia que nos imponen leyes abusivas y fascistas. Por eso, desde CGT, hacemos un llamamiento a nivel estatal para que todos los ciudadanos y ciudadanas participemos en los distintos actos convocados en apoyo a nuestros compañeros. En este caso, hacemos llamamiento especial y urgente a la participación de todos y todas las asturianas en el acto que hay esta tarde en el Pasacalles de Oviedo, y más especialmente el próximo 28 de septiembre, que es cuando serán juzgados nuestros compañeros y compañeras y amigos. ¡Puxa la lucha obrera! Muchas gracias, compañero. Y ahora va a tomar la palabra Héctor por CNT Sesión. Buenos días. Voy a ser breve. A la gente a la que estamos hoy aquí apoyando, que los juzgan el próximo día 28, es gente que, bueno, son 6 personas, pero aquel día bien podían haber sido 16, o bien podían haber sido 26, o bien podía haber sido otro montón de gente que está represaliada en otros puntos del Estado, o incluso aquí dentro de Asturias y de Gijón. La cuestión es muy sencilla. Se trata de criminalizar a todas las personas, a todos los movimientos, a todos los colectivos que luchamos por un mundo más justo, por un mundo diferente y, en definitiva, por un mundo mejor. Esto ya pasó en el año 2012, cuando todavía no teníamos aprobada la ley Mordaza. Ahora, desde julio, ya la tenemos. O sea, es un nuevo giro represivo que nos han metido en la política del capital contra los trabajadores. La respuesta ante todas estas situaciones que se están dando y que se van a dar, pues es muy sencilla. Es tener solidaridad con los compañeros, es apoyarlos allá donde estén, es estar con ellos el próximo día en el juicio, el próximo día 28, es apoyarlos sea cual sea el resultado, y es dejar claro que con todas estas leyes y con toda esta represión no nos amedrentan, porque nosotros estamos en una lucha que es justa por un mundo mejor. Muchas gracias, Héctor. Y ahora, por su atea, José Luis Colodrón. Bien, pues parece ser que está llegando, entonces va a tomar la palabra Samuel Fernández, secretario general de la Corriente Sindical Izquierda. Buenos días, desde la Corriente Sindical de Izquierda de Asturias, un saludo. Emociona un poco ver el vídeo, y la verdad es que lo que más emociona y más nos gusta es que no había ningún representante de estos mal llamados sindicatos mayoritarios, la UGT y Comisiones Obreras, estos verdaderos traidores. Tenemos que recordar que la huelga general a nivel del Estado español fue convocada por Comisiones Obreras y UGT en contra de la reforma laboral, en contra de la reforma de los recortes. Y qué curioso, los primeros que utilicen la reforma laboral para despedir a los trabajadores de la UGT y de Comisiones Obreras son los propios mal llamados sindicatos. Bueno, ahora dicen que se llaman agentes sociales, son más modernos. Debe ser que el estar tan al lado del capitalismo pues confúndelos un poco. Hay que recordar que no vinieron ni estuvieron, pero Martín, que se me jodieron los carricoles. Tenemos que denunciar públicamente lo que estos sindicatos están haciendo, yo digo en Asturias y a nivel del Estado español. Son los verdaderos culpables de la crisis que estamos atravesando. Son los que firmen los ERES, los despidos, los que nos envíen al paro y a la precariedad, los que de algún modo después nos insulten, dicen que estamos liberados, que somos nazis, que somos antisindicalistas. Manda narices. Estos sindicatos, que alguno de ellos está siendo investigado, y empleen unas palabras muy graves, por robar, hay que decirlo así de claro, por robar, por chupar de la administración, por vender a los trabajadores, que es lo único que hace. No solamente la reforma laboral, la huelga fue hace 3 años, sino que ahora tenemos encima la ley Mordaza. De algún modo pretenden que no salgamos a la calle,
nos intenten ahogar económicamente con multas, con sanciones, detenciones. ¿Tienes carnet? No, 300. ¿No lo tienes? Y si lo tienes, 600. Te detienen, en fin, utilicen toda una represión y cada día peor. Desde la Corriente Sindical de Izquierda de Asturias planteamos y creemos que la única salida que tiene la ciudadanía, y estamos todos, trabajadores, parados, precarios, autónomos, que nos están ahogando, vamos, con todos sus impuestos, y en la calle, y en la movilización. Yo no sé si habrá que salir un día al mes, una vez cada 15 días, una vez a la semana, pero un ejemplo claro aquí de la movilización está lo de las mujeres en Jutja, que cada vez que hay un asesinato de cualquier mujer están en la calle, el día que sea y a la hora que sea. La única salida que tenemos, vuelvo a repetir, es la movilización. No sé si tiene que ser pacífica o no sé lo que dicen ellos que es pacífica, reivindicativa, pero en la calle. Desde la Corriente Sindical de Izquierdas hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía a ser solidarios con estos 6 compañeros que son... La policía se hizo un montaje muy guapo para poder imputarlos, para poder, ya vemos la condena que piden, para que el día 28 a las 7:30, perdón, el día 24, acudamos a la manifestación que sale de la Plaza Numeral a las 7:30 y, cómo no, el día 28 la concentración delante de los juzgados. Tenemos que arropar a todos los compañeros. Tienen que saber, toda la ciudadanía, tienen que saber ellos que no están solos. Que si condenen a uno, nos condenen a todos. Y como son 2 minutos, no quiero que me llame la atención. Muchas gracias. Puse Asturias. Gracias, Samuel. Y ahora sí va a tomar la palabra por su atea José Luis Colodrón. Hola, buenos días. Bueno, pues eso, vengo aquí en representación del secretariado de Suatea y encontrámonos hoy aquí para solidarizarnos con los 6 compañeros con los que participemos en las movilizaciones de la Folga General del día 14 de Payares del 2012, porque van a ser xulgados la semana que viene. El delito que cometieron no es otro que ejercer el su derecho a la fuega, la libertad de expresión y de manifestación, defendiendo para todos y para todas unas condiciones de vida dignas, una vivienda donde agospiase, trabajo, alimento, sanidad, educación, una paga en condiciones, una xubilación amañosa. La respuesta a todas estas reivindicaciones fue la detención en comisaría el mismo día de las movilizaciones y la pérdida de libertad, y ahora la petición de prisión por parte de la Fiscalía en el juicio de la semana que viene. Esta fórmula de respuesta a estas reivindicaciones de los trabajadores y ella, y generalizada no solo en Asturias sino en todo el Estado, y no hay otra que la respuesta y el control policial, paliestres, miedo con las condenas ejemplarizantes de prisión o multas en Asturias y en el resto del Estado también, la ley Mordaza. En resumen, represión, represión y más represión. ¿Y cuál va a ser la nuestra respuesta? Pues también la sabemos, y ella, estamos dando la huella aquí. Solidaridad, unidad de los y les trabajadores, lucha y movilización. Por eso el día 24 haremos una manifestación y el día 28 en la calle pidiendo la absolución de los 6 compañeros. Y nada más, puxa la persona.